Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México y de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Torres. Muy buenas noches si están en vivo. Buenas tardes, buenos días a la hora que nos vean. Aprovechemos ya el pretexto del programa, que ya se haga un hábito tener listo nuestro cafecito para disfrutarlo aquí. Eh, mi nombre es Araceli Barragán. Este es su programa Conversando, en donde tendremos testimonios, como de costumbre, en la boca de los protagonistas. Así que les invitamos a darle clic en la parte de abajo en el botón de compartir, que está justo aquí al borde de la pantalla, en una parte de las de aquí. Les damos la bienvenida en esta ocasión eh, a una persona que es una bendición que nos acompañe. Es un hombre de fe, esposo, padre de familia, ya abuelo, así de joven, amigo, servidor de Dios, y no cualquier servidor, es de esos servidores comprometidos que si él dice que sí, es seguro que va a estar haciéndolo y que lo va a hacer bien. Bienvenido, Joaquín Rosales, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Araceli, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Gracias a ti. Y antes de iniciar nuestro programa, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Gracias. Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, Espíritu ven por Santo. medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Tu amadísima esposa. amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, Espíritu ven por Santo, medio de la ven por poderosa medio de poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de Inmaculado María, Corazón de María, tu tu amadísima esposa. amadísima esposa. Agradecemos a todos ustedes sus comentarios. Y si no los han hecho, que bueno, aún estamos empezando apenas, entonces pueden hacerlo en la caja de comentarios, todos sus likes, todos sus emojis que nos mandan, todo cuenta, todo vale, pues para que Facebook pueda estar pues programando este video para que aparezca justo a la persona que lo necesita. Cada corazoncito que nos mandan cuenta, así es que, bueno, los invitamos para que durante el programa nos estén mandando corazoncitos o creado para una servidora. A él ya se los haremos llegar y ya podrá contestarlos. Muchísimas gracias por recibir este programa en sus casas. Y bueno, pues como siempre decimos, la huella digital de cada persona es única. Y la huella digital del alma, pues es exactamente el testimonio de cada uno. No hay ninguno que sea igual a otro. Y bueno, esta no es la diferencia. Vamos a platicar un poquito de cómo ha sido tu proceso de conversión, Joaquín. Nacido aquí en la Ciudad de México. Sí, nacido en la Ciudad de México, soy el menor de 7 hijos. Y bueno, mis padres eran católicos no practicantes, pero sí, nacido en la Ciudad de México. Nacido en la Ciudad de México con padres católicos, de esos católicos como éramos todos, ¿verdad? Yes. De misas de repente y sacramentos todos completos, supongo. Así es. Sí, sacramentos todos. Muy bien. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Joaquín? Pues imagínate una infancia en el siglo pasado donde no existían celulares, donde no existía videojuegos, Ay, pues era toda una aventura el jugar en las calles con mis amigos, cuando la evolución bueno, la pavimentación y todo esto de las calles, la modernización pues, no estaba tan activa como ahorita, ¿no? Era toda una aventura. En mi infancia fue una aventura. qué Muchos fuertes accidentes, son porque las sí, me pasado. pasaron muchos accidentes. Sí, yo recuerdo que era pequeño y me pasaba cada accidente, cada escalabrada, porque pues obviamente me caía en la zanja o me caía hacia un lugar por estar jugando, pero a Dios gracias, mira, vivo todavía.
ahí completo, muy bien. La juventud, ¿cómo fue? Pues mira, tengo estudios a nivel secundaria, estudié una carrera comercial, no la terminé, de contabilidad. Me casé muy joven, a los 18 años, pues juventud, poca la disfruté de la juventud. Eh, Estoy en un matrimonio donde no daban un peso por nosotros, donde decían no duran ni un año, y con la gracia de Dios vamos a cumplir 28 años de casados. 28 años, qué maravilla. Pues muy jóvenes, supongo, de la misma edad, Sí. ya, Bueno, ya mayores de edad, entonces no había como que la prohibición de que hasta que cumplan los 18. sí, 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 éramos como que mayores de edad y bueno, pues a final de cuentas, tanto mis padres aceptaron, bueno, que nos uniéramos. Y bueno, en el caso de mi esposa, pues fue su abuelita y su tío que nos dio el consentimiento. Ya Ok, después mi se suegra casaron empezó a querer más. poco a poquito. Eh, Cuando se casaron fue por la religión católica. sí, sí, nos casamos, fíjate, algo que desde el principio, Cris y yo pensamos en hacer las cosas bien. Todos nos casamos por lo civil y por la religión católica. Ok, muy bien. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa misa? Pero bueno, más que la misa, te voy a comentar así brevemente, a la hora de confesarme el padre, ¿no? Se te olvidó decir y confesarme, pues que el fruto que traías ahí, porque Cristo ya estaba embarazada cuando nos casamos, tenía 3 meses, 4 meses. Entonces el padre sí me dio una regañada así como que, y en la misa de nuestra boda, pues sí me hizo reflexionar mucho, ¿no? Mucho nervio, pues como te digo, ¿no? La gente asombrada, porque no decía, no, pues nos damos un tiempo que dure mucho, no es nada más el momento. Exacto, ahora sí que, y ahora seguimos viendo eso, ¿no? Cuando vemos un matrimonio tan joven, en vez de desearle cosas buenas y buenos, si ya están tomando la decisión que duran muchos años, muchas veces nos vamos por la vía corta de decir no van a durar, no va a funcionar, ¿no? Pero bueno, Sí, ya ahora en el camino sabemos que tenemos que orar por ellos y bueno, en su caso de ustedes un matrimonio muy, muy joven, 18 años, que sí, bueno, ya en estos tiempos pues unos niños completamente, ¿no? sí, 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 decían que será nuestra primera comunión, imagínate. Sí, me imagino súper jovencitos. Empiezan este matrimonio y bueno, ya venían con una pequeña en camino. ¿Cómo fue Sí. este iniciar? Pues iniciamos totalmente de cero. Desafortunadamente, pues vivimos aquí en casa, donde habían pues mis hermanos y fue un poco complicado en ese tiempo, ¿no? Porque no teníamos como que tal un lugar para vivir independientemente, pero creo que Dios nos dio la fortaleza para salir avantes en esos tiempos de todo, como toda familia tiene problemas, tiene dificultades, pero sí salimos bien. Yo digo que bien, hemos aprendido mucho. Lo que me gusta mucho de Gris y mí es que aprendemos de las cosas, aprendemos mucho de las cosas y lo tomamos para bien y para Y fructificar para el futuro. una mujer servidora de Dios, también Gris, tu esposa, pero sobre todo que como decimos, no nos echa para atrás y ella va para adelante y con muchas ganas siempre. Eh, ¿Qué pasa en ese matrimonio? Inician desde el principio, digo, tienen esta experiencia con la misa, tú en lo personal, ¿verdad? En Sí, la misa empiezas a reflexionar y a pensar, bueno, ¿qué hicimos eso? A enderezar el camino, ¿no? ¿Fue sí. así? Sí, fíjate, bueno, como todo joven inexperto, pues no sabía qué me esperaba a futuro, ¿no? O sea, sí tomé la decisión de casarme, pero sí como que en ese momento yo decía, bueno, Dios, pues ayúdame, ilumíname, ¿no? Porque estoy tomando una decisión sacramental en ese tiempo, pues como tal, ahorita yo te lo puedo explicar, no lo sabía, ¿no? Pero era un compromiso con Dios, así lo veía yo, es un compromiso con Dios y con mi esposa.
Y bueno, pues gracias a Dios, pues hemos ido, pues saliendo adelante, como te comento, ¿no? La vida está llena de pruebas. Y cuéntanos, ¿qué pruebas se les vinieron al principio de este matrimonio? Bueno, ya eh, caminando en este matrimonio. Mira, cuando iniciamos mi matrimonio, bueno, pues yo caí en el alcoholismo muy joven, pues era un joven que pues no había disfrutado y quería disfrutar la vida y caí en el alcoholismo y pues y por obvias razones, pues, pues ella no soportaba que yo fuera alcohólico porque era un alcoholismo de fin de semana, ¿no? Entonces, estábamos a punto de un divorcio. Estábamos a punto de un divorcio, ella fue la que pidió pues la ayuda, de alguna manera buscó ayuda psicológica y algún sacerdote pues le sugirió también. Y bueno, pues fíjate, cuando íbamos en su momento que la acompañaba yo a sus terapias, porque ella me decía, acompáñame a las terapias, vamos, ven, vamos a tratar de salvar esto. Yo le decía, no, yo no voy a entrar con un psicólogo, ¿no? Porque yo no estoy loco, ¿no? En un momento en la que está buscando esto eres tú. Y la acompañaba, yo me quedaba fuera de la sesión y ya salía y ya nos veníamos, hasta que un día dije, bueno, pues voy a entrar, ¿no? Voy a entrar contigo y pues entré con ella a estas sesiones, que le agradezco mucho todavía, ese nombre no se nos va a olvidar a la psicóloga Hilda, nos ayudó muchísimo, muchísimo para que la decisión fuera positiva y no negativa. Y bueno, pues gracias a Dios no nos divorciamos. Gracias a Dios. Pero ¿qué pasó antes de eso, Joaquín? ¿Qué es lo que te llevó a ese camino del alcoholismo? ¿Tenías a tu familia? ¿Tenías a una esposa que te apoyaba? ¿Qué fue lo que te orilló a caer en eso? Fíjate la inexperiencia y las malas amistades, ¿no? De seguir al amigo que te decía, vamos a tomar y esto, y bueno, culpamos a los amigos, pero la decisión es de uno, ¿no? El que toma la decisión al final de cuentas de irse o no irse es uno. Pero me dejé influenciar mucho, sí, por esas amistades que, bueno, no tenían compromiso como yo y que, bueno, pues eran igual alcohólicos, porque un alcohólico, pues invita a otro alcohólico, ¿no? Eso fue lo que me llevó a esas decisiones. Sí, tenía a mi mujer en casa, a mi hija, descuido económico para ellas, porque obviamente un alcohólico pues se gasta el dinero en el alcohol, ¿verdad? Lo primero que hace es en el alcohol y no piensa en su familia. Pero pues ¿Es- mira, sí ¿Crees que es salimos el adelante. decir no? ¿Perdón? ¿Crees que entra el no saber decir no? Sí, sí, fíjate que esa parte sí, yo no sabía decir que no y les daba el lado, el favor a mis amigos, a estas personas que me inducían o que me llevaban al alcohol, ¿no? Hasta que pues una circunstancia de que estuve a punto de la muerte me hizo como que reflexionar y decir no más alcohol, no más alcohol. Recuerdo que estuve en medio de una riña en donde hubo balazos, en donde estuvo muy, muy fuerte la situación y todo una corredera, todo pues. Entonces yo llegué al día siguiente a la casa y le dije a mi mamá, le dije a Gris, en especial le dije a Gris y a mi mamá, ¿saben qué? Acompáñenme a la basílica, ¿no? Yo quiero jurar, yo no quiero seguir con este estado de alcoholismo. Y sí, así fue. Hice un juramento ante la Virgen por 18 meses, me aventé más de 3 años sin probar alcohol, más de tres, sí, más de 3 años sin probar alcohol. Después de mi juramento, pues no probaba alcohol de todos modos. Y eso me llevó a una reconciliación, al buscar de otra manera a mi esposa, ¿no? Una reconciliación y el tomar de una manera diferente la vida. Muy bien. Y es ahí donde entra esta terapia, ¿verdad? Que asististe y la acompañaste. La terapia era antes, era durante mi alcoholismo, era durante mi alcoholismo, ¿no? La decisión de dejar totalmente el alcohol fue como te digo, o sea, cuando me vi en un estado de vida o muerte, ¿no? Ahí fue cuando, o sea, Dios me habló fuerte y me dijo, déjate el alcohol o esto te va a pasar. ¿Crees que ahí tuviste un encuentro con Jesús o fue simplemente decisión personal, como creemos? No, yo creo que sí fue un encuentro con Jesús. Yo creo que Dios me habló en ese momento, porque yo veía a la gente, a final de cuentas, en una perdición, ¿no? En, en, en el alcohol, en las fiestas,
Y cuando vi que al lado de mí le disparó una persona y cayó al lado de mí, dije, no, pues esto me va a pasar a mí. Entonces Dios me habló, ¿no? Esto te va a pasar si sigues en la calle en el alcohol. Exactamente. Sí, bueno, es que después de una situación así se ve ya uno en riesgo. Obviamente el alcoholismo pues es un riesgo continuo, ¿verdad? Personal. Pero, pero no lo vemos así hasta que oímos ahora sí que los balazos literalmente en esta Sí. ocasión. Qué fuerte. Bueno, platíquenos cómo fue ese momento con Gris eh, cuando decidieron no divorciarse. ¿Qué pasó ahí? Pues fíjate, es que viene junto con pegado, ¿no? Porque te digo, o sea, ya fue como que para lo último, para salir del alcoholismo, lo que me pasó, y justamente tomamos la decisión de, bueno, yo tomé la decisión de entrar a la terapia después de esto, ¿no? Entonces entraba a la terapia con Gris y la psicóloga, pues muy buena onda, nos ayudó y hubo mucha gente que nos sugirió tener otro hijo, ¿no? Mi hija en ese tiempo tenía 5 años, sí, 5 años. Y lo sugirieron, ¿no? ¿Por qué no tienen otro bebé? Igual esto nos une. Y bueno, lo pensamos mucho, lo platicamos después de mucho tiempo. Primero reconciliarnos, platicar muchas cosas que nos habían alejado, porque el alcohol te aleja de tu familia. Y platicamos mucho, mucho Gris y yo. Y hacíamos una terapia de una vez a la semana nos desvelábamos para platicar el cómo estamos, ¿no? El cómo te sientes, el qué te gusta, el qué no te gusta de mí. Y pues tomamos la decisión de tener otro hijo. Qué maravilla. Este, Y bueno, David le decimos que siempre es el hijo de la reconciliación, porque bueno, gracias a él nos reconciliamos y mira, bendito sea Dios, aquí seguimos en el camino. Qué bendición. Después de eso, Joaquín, ¿cómo viven su fe? ¿Cómo se acercan a servir a la iglesia, a la parroquia? Mira, en el año 2000, no recuerdo bien los años, pero sufrimos enfermedades. A mí se me diagnosticó una fístula perirectal, me tuvieron que operar, perdí el trabajo también, en ese momento perdí el trabajo. Me operan a mí, a Grace la operan de una rinitis, entonces como que sentíamos que el mundo se nos venía abajo, ¿no? Porque, o sea, la operación que yo te estoy platicando estuvo grave, ¿no? Estuvo grave de mi parte, en donde pues me dieron veintitantas puntadas y bueno, fue delicada y la recuperación más. Cuando yo empiezo, bueno, perdí el trabajo, 6 meses sin trabajo y la recuperación no estaba del todo cuando yo empecé a trabajar de vuelta y bueno, eh, ahí como que sí sentíamos a Dios, pero no nos sentíamos tan cerca, más bien como que sentíamos que no estaba Dios en nuestra vida. Y luego tuvimos pérdidas humanas también. O sea, como que fueron años de pérdidas. Empezamos al 2007. 2007 me operan a ella, pierdo el trabajo. En 2008, 2009 empieza mi mamá y mi cuñado con enfermedades. En febrero del 2009 fallece mi cuñado. En abril del 2009 fallece mi mamá. Entonces imagínate, ¿no? Estábamos así como que, recuerdo que después de esto, mi hermana nos hace una invitación a dar pláticas prematrimoniales, porque ella ya lleva esta labor, esta misión de muchos años. Y, y pues Cris y yo lo platicamos, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir? O sea, tú, yo, o sea, un matrimonio que, pues bueno, sí vivió a lo mejor un proceso de divorcio que a Dios gracias no sucedió, pero ¿qué vamos a decir? Y bueno, nos decimos que sí, empezamos con estas pláticas prematrimoniales y ahí es donde nace justamente este amor al servicio, ¿no? Porque empezamos a prepararnos, empezamos a buscar a través de las redes sociales cómo poder prepararnos, ¿no? Y la que empezó más fue Gris, o sea, indudablemente es ella, ¿no? La que me dice, oye, ¿qué crees que para el querigma había este padre, ¿no? José María Caro, el que está aquí en Tijuana, ¿dónde está este padre? Sí, Oye, yo ahora vi a este padre, que está acá, ¿cómo ves? Y empezamos a seguirlos y a ver.
cómo daban sus explicaciones y nos enamoramos pues de la formación, porque empezamos a formarnos, empezamos a investigar, pero nos empezamos a autoformar nosotros. Y bueno, esto enriquecía mucho cuando dábamos las pláticas prematrimoniales, ¿no? Porque pues los temas que nos dejaban dar a nosotros, imagínate, era el de diálogo, y decíamos, Gris y yo, pues es que sí, pues sí, el diálogo tiene que ser mucho, ¿no? Es a través de la palabra, ¿no? Lo que dices, lo que expresas. Y el otro tema que nos dejaban era el de paternidad. Cuando en el 2012, mi hija nos dice, oye, pues estoy embarazada, ¿no? Fue un golpe muy, muy, muy duro. Este, para nosotros, porque ella estaba a un semestre de terminar la preparatoria. Y bueno, imagínate, dando un tema de paternidad y que nos sucediera esto, pues sí fue un golpe un poco duro. Exacto. Platicamos, teníamos un guía espiritual, el Padre Crisanto, fue como que nuestra guía en esos momentos y nos dijo, pues de qué se preocupan, ¿no? El mal no lo hicieron ustedes, ¿no? A final de cuentas, ustedes orientaron y guiaron hasta donde pudieron. La decisión fue de su hija, no de ustedes. Y bueno, decidimos dejar en esos momentos el servicio de las pláticas. Estuvimos ausentes como un año, más o menos, como un año de las pláticas. Y bueno, ya después retomamos nuestro servicio. Eh, Qué difícil, ¿verdad? Porque cree uno que mientras está uno sirviendo al Señor, bueno, muchos tenemos la idea de que, bueno, pues si estamos en la iglesia, pues todo le va bien, qué maravilla, no tienen problemas, vienen aquí y están sonriendo, están felices y bueno, viene la realidad, ¿no? ¿Qué es esa, no? Los problemas en casa y todo servidor pasamos por eso, pues yo creo que todo el tiempo, siempre estamos en esta persecución, ¿no? En ese caminar difícil. Y bueno, de ahí me imagino que todo miel sobre hojuelas y todo perfecto, hasta que, qué pasó en la pandemia? Platícanos un poquito. ok, pues bueno, mira, después de servir en la iglesia, bueno, hubo un momento en el que tuvimos muchísimo trabajo, muchísimo, porque tú eres testiga de eso, donde se nos convocaba a tantas cosas, animar, estar en la misión, muchas cosas. Se viene una pandemia que pues encierra al mundo entero. Y obviamente pues la economía de todo el mundo cae. Pues yo por algunas otras circunstancias también me vi obligado a buscar un segundo trabajo, un segundo trabajo. Yo trabajo en el gobierno y pues bueno, la economía no alcanzaba y pues busqué un segundo trabajo. En ese segundo trabajo pues me sucedió algo que dices tú, jamás pensé que me pasara, ¿no? Eh, en agosto del 2021 me sucedió un mini secuestro, ¿no? Por unos venezolanos y unos colombianos donde pues la amenaza constante pues era que querían dinero. Esos tipos trabajan pues por el dinero, ¿no? Mi temor era pues porque ellos amenazaban que conocían a mi familia y que sabían dónde vivía y hacían descripciones de mis hijos como si realmente los conocieran, ¿no? Entonces, pues yo entro en un pánico así grande, no les comento de inicio a mi familia ni a mi mujer, hasta después, ¿no? Eh, días después les comento lo que me pasó. Y bueno, pues la sugerencia que me hacía Gris, pues era de, pues vete a la provincia, ¿no? Porque pues estos cuates te localizaron, saben cómo estás, porque pues la cosa fue muy rara, ¿no? Porque hasta por mi nombre me hablaron, ¿no? Una pregunta, Eh, ¿esto inicia por mensajes de texto? ¿Te encuentran en la calle? ¿Cómo se da el primer eh, contacto? fue, mira, y para que le sirva a mucha gente que nos está viendo, yo en ese tiempo, desgraciadamente, tomé la decisión de tomar dinero de una aplicación prestado. Entonces, en esa aplicación, pues te piden datos y todo esto. Sabemos que, pues, y ya se ha visto en las noticias, ¿no? Que es una red de colombianos, chinos y todo lo demás. Pues te quitan todos tus datos, en su totalidad te los roban, ¿no? Te hackean tu teléfono. Donde yo trabajo, o donde yo trabajaba en ese tiempo, está cerca
pues unos condominios de colombianos, venezolanos y de todos esos tipos. Y a mí me agarraron personalmente. Personalmente, puede ser que ya me estuvieron siguiendo, me estudiaron y me agarraron personalmente, con pistola en mano y todo, ¿no? Pues a Dios gracias, no sucedió otra cosa más que el puro susto. Sí querían dinero y pues, yo le decía a Gris, oye, pues es que quieren dinero, ¿no? O sea, me están pidiendo 50,000 pesos, ¿no? De hoy para hoy, ¿no? Porque esos puentes así sobre todo trabajan. De hoy para hoy y bueno, y si no, pues vamos a poner fotos tuyas, vamos a desprestigiar tu nombre y todo esto. Y fue lo que pasó, ¿no? Al final de cuentas me dice, Gris, pues mira, quien te conoce va a saber quién eres, ¿no? Entonces, que hagan lo que quieran, pero pues dinero no les vamos a dar. Bueno, pues yo estuve encerrado durante un mes. No salía ni a que me diera el sol, ¿no? Porque tenía ese pánico, esa persecución. Sí, levanté una demanda, obviamente, ante la fiscalía, pero bueno, mira, no sé si estén coludidos o no, porque pues estos cuates decían, ¿y si les dices el dinero por lo menos? ¿O qué te sacaron? O cosas así que daban risa y dices, en aquel tiempo yo tenía el temor, ahorita ya me dan risas, ¿no? Y Claro. como testimonio te puedo decir que después de un año vinieron a visitarme aquí a la casa policías de la fiscalía para ver si todo estaba bien, ¿no? Para ver si no me había pasado nada. Y digo, bueno, pero Pero mira, ¿estás Dios de acuerdo gracias, no. que te quedó ahí? O sea, en ti como ciudadano y que bueno, a mí siempre me gusta hacer este hincapié, ¿no? Como católicos, como cristianos, tenemos que hacer lo correcto y en lo personal, pues te felicito por haber hecho lo correcto, ¿no? Porque muchas veces por miedo, pues no nos acercamos a las autoridades que a veces pues no responden, pero definitivamente es lo correcto, ¿no? No hay muchas opciones. Sí, 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 fue una noche así como que de esas madrugadas donde Gris me dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo raro, ¿qué tienes? ¿No? Y le suelto el chiste. Ella tiene una amiga que trabaja en la agencia aquí en Álvaro Obregón. Y en ese momento pues le hablamos y nos sugirió, sabes que vete a la cibernética, al Ministerio Público, a la Fiscalía. Lo hicimos y fíjate, en el proceso de todo esto, sentí un poco flaqueada mi fe porque pues bueno, dices, es como yo, si ni dinero tengo, ¿no? O sea, esos tipos no les interesa tengas o no tengas, ¿no? Con que agarren uno, dos, tres al día, pues ya sacaron lo de su cuenta, ¿no? Y cuando estuve en búsqueda del dinero, porque sí lo hice, porque sí le pedí a muchos amigos, oye, ayúdame, estoy pasando esa situación, una amiga me dijo, sí, ven, ven y platicamos y después ahí en su casa me dijo, ¿sabes qué? No les des nada y ponte en manos de Dios, ¿no? O sea, ¿tienes fe o no tienes fe? O sea, la fe no puede ser a medias. Y si tienes fe en Dios, pues nada te va a pasar, ¿no? Y fue la decisión más impactante que en ese momento, pues ella me hizo ver, ¿no? El no seguir su juego de estos, no dar dinero y total, que yo estoy en manos de Dios y lo que fuera a pasar, que pasara. ¿Cómo la pasaron como familia? ¿Cómo superaron este momento juntos? Bueno, primeramente mis hijos, pues tenían mucho coraje por lo que había pasado, empezaron a investigar, se dieron cuenta de que pues era una red de estos cuates colombianos que te hackean el teléfono, te roban toda tu información, tus fotos, todo lo que tengas en el teléfono. Y empezaron a investigar y empezaron a decir, papá, es que no es el único, o sea, hay miles, hay cientos, o sea, la gente, inclusive cuando fuimos a levantar la demanda, había una chica que había pasado por un proceso, pero eran 300,000 pesos lo que le sacaron a ella, ¿no? Y eran colombianos y venezolanos, y justamente fue de esa manera. ¿Cómo lo tomamos? Pues oramos, nos pusimos en manos de Dios, y bueno, me decía, no te preocupes, todo está bien, no te va a pasar nada, tampoco a nosotros. Me daba miedo que mis hijos salieran a la tienda siquiera, ¿no? Y mis hijos ya son jóvenes de 20, en ese tiempo eran jóvenes de 25 y de 20 años, ¿no? Entonces, me daba miedo que él saliera a trabajar. Pero bueno, encontramos una oración muy bonita que es la oración del justo juez, donde te pones en manos de Dios y que se haga justicia, ¿no? Y Él de todo enemigo te esconde y de todo enemigo hace que no te oiga y no te vea. Y eso nos sirvió Ah, mucho, orar y orar. ¿crees que después de 2 años ya lo han superado? Del todo no,
porque te deja ¿Tienes secuelas, miedo? ¿no? Te deja secuelas. No, fíjate que miedo no tengo. Miedo no tengo. Pues a Dios gracias, nunca sucedió nada más. Yo pensaba, ¿no? Que estos tipos, como tenían información mía, iban a venir a la casa o iban a hacer algo más, pero no. Yo tuve que dejar el empleo donde estaba, obviamente, porque pues estaba cerca de la zona donde me detectaron y la decisión primordial fue dejar ese empleo, ¿no? Sí. Eh, Miedo en este momento, no. Tengo fe en Dios, tengo confianza en Dios y creo que eso es lo que nos ha sacado adelante, ¿no? Confiar plenamente en que la voluntad de Dios, a veces nos pasan cosas malas también porque es la voluntad de Dios y porque es para que algo aprendamos de eso. Ayuda Exacto, psicológica sí, sí la tomé y sí. así es. Así es. Y digo, bueno, poco a poco, pues es normal, es humano, ¿no? El tener esos sentimientos y finalmente, pues como humanos, pues podemos llegar a flaquear y todo, ¿verdad? Finalmente somos, pues somos frágiles en ese aspecto y es normal. Pero, ¿cuál es la diferencia de este Joaquín confiado en Dios a aquel Joaquín sin experiencia que se casó? ¿Qué le dices ahora a ese Joaquín? Ay, pues es que yo quisiera que alguien me hubiera hablado así como nosotros de repente orientamos a ciertas parejas. A mí me hubiera encantado que me dijeran que lo primordial en toda tu vida va a ser tu pareja, ¿no? Que no hay otra cosa más importante que tu pareja y por eso te casaste, ¿no? A mí me hubiera encantado que me dijeran que te consagras, que este sacramento es apartarte para Dios como matrimonio, ¿no? Y lo hubiera tomado a lo mejor de otra manera. Y digo, también mi juventud, y no es pretexto, ¿no? El haberme casado tan joven, pero sí inexperto, que pues no conocía del todo su fe, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, yo te puedo decir que pues, yo me siento en el camino, nos falta, porque nos falta, y justamente la lectura de Eclesiástico me encanta porque te dice, ¿no? Me dice Dios a mí en lo personal cuando pasé un proceso y, por ejemplo, donde dice Dios, si estás dispuesto a seguirme, prepárate para la prueba, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué es eso, no? Pues, ¿qué prueba? O sea, ¿qué nos va a dar Dios? O sea, algo bueno, porque pues las pruebas tienen que ser buenas, ¿no? Porque estás en el camino, porque le sirves al Señor porque lo amas, pero a veces las pruebas no nos gustan, ¿no? Y hay pruebas, como te digo, en el proceso de mi matrimonio hemos pasado pruebas económicas, de pérdidas de salud, perdón, de seres queridos, mi operación, esta extorsión o mi secuestro, eh, y, y, y el, el maligno te acecha, ¿no? Eh, Compruebas, por ejemplo, hasta en tu mismo ministerio, ¿no? Donde dices, pues aquí estoy bien, estoy sirviendo al Señor, aquí todo va a fluir para bien. Y de repente te encuentras pues, como que no, ¿no? Como que hay hermanos que no siguen tu misma línea, ¿no? O sea, no tienen el objetivo como que muy claro, que es Jesucristo. Y a veces dices, ay Dios, ¿cómo le digo, no? ¿Cómo lo oriento? Y eso justamente lo platicaba hoy con Gris, ¿no? Estamos pasando algo así y le decía, tu plática de la mañana me provocó dolor de cabeza, ¿no? Porque me hiciste pensar, pero a veces hay que ser así, a veces aquellos hermanos que no tienen bien definido el objetivo del estar sirviendo, que es primero buscar tu salvación, después la salvación de las almas que puedas, pero dirigidos hacia Jesucristo. Y muchos no lo tienen así, pues hay que tratar de orientarlos, ¿no? Y dice la palabra, y bueno, también hay que denunciar al hermano, aquel que no está dando buen testimonio. Exactamente. Y justamente eso que comentabas, que como ustedes se fueron formando, eh, es algo muy importante, ¿no? Porque ya ahora, después de esta pandemia, pues es algo común el que ya te metiste al curso en Zoom,
ya te viste el video, ya, o sea, buscas tus respuestas en YouTube, en Google, en todas partes, ¿verdad? Pero en esos tiempos no era tan común y eso ha sido algo que en lo personal los ha identificado a ustedes como pareja, ¿no? Y los hace verse diferente, ¿no? El, no sé, permíteme, ¿te parece si busco y te contesto? O sea, el no tener miedo a decir no sé y no pasa nada, ¿no? Yo creo que como servidores muchas veces pues nos apuntamos entre nosotros mismos, ¿no? Pero digo, también es válido ese no sé, no puedo. Y también lo que decías, ¿no? El servicio. De repente te necesitan acá, te necesitan allá, y vamos otra vez al no saber de ellos, va uno aprendiendo que, que bueno, no podemos estar en todo y es difícil, pero el Señor nos va enseñando y nos va mostrando en dónde sí y en dónde no. Y eso es algo que bueno, están ustedes en la parroquia de Cristo Rey de Tacubaya. sobre Ahí los Tacubaya. encuentran a todas horas, a todas horas, pero ya no como antes. No, Y, fíjate que y ya, no, es ya le dije a Gris, hay que santificar la casa porque la iglesia ya está muy santita. exactamente, ¿no? De repente se nos pasa que el primer ministerio que tenemos, pues son los hijos, la familia, y bueno, ustedes ya con nietos, Con bueno, nietos. es mucho el trabajo en casa también. Te agradezco muchísimo, Joaquín. Esta plática ha sido de mucha bendición. Te agradezco el que te hayas abierto a compartir tu testimonio, algo tan fuerte, tan personal. Y bueno, el tiempo se nos termina, pero me encantaría que dieras un consejo para todos los servidores. Eh, qué es lo que te hace levantarte de la cama un sábado, un domingo, un día entre semana en la tarde y decir, sí voy a dar mi servicio? Claro que sí. Primeramente el amor a Dios. El saber que el que te da la vida y el que te da esa oportunidad de levantarte, pues es Él, ¿no? Dios. Y esa oportunidad pues te hace amarlo. Y en segunda, pues que vivan su querigma todos los días vivimos un querigma donde tienes que tener una conversión, aceptar el amor de Dios y bueno, todo lo que es el querigma, ¿no? Yo lo Am- que hacemos nosotros es vivir nuestro querigma día a día y bueno, te encuentras que a veces luchas contigo mismo, ¿no? Para esa conversión. Muy bien. Muchísimas gracias. Te agradezco el No, al tiempo contrario. y bueno, que se repita, ya sea para que compartas alguno de los temas que pues comparten ahí en la misma parroquia con Gris, que tengamos la bendición de compartirlo aquí también en el programa, ¿por qué no? Te lo Sí, claro. agradecería muchísimo. Y bueno, pues gracias a todos ustedes también por compartir este programa y por darle like. Les damos las gracias y sobre todo pues a la comunidad de este canal le pedimos que siga viendo los programas, que siga pues compartiéndolos, que no se cansen. Acuérdense que compartir un programa pues también es evangelizar, ¿no? Los programas anteriores y este mismo los tenemos en el canal de YouTube, es Conversando, así con X, como se llama el programa. Les agradecemos su atención y les pedimos que nos sigan acompañando a las 8 de la mañana en los laudes, 3 de la tarde la coronilla de la misericordia, 9 de la noche el rosario. Mi nombre es Araceli Barragán. Les doy las gracias por habernos acompañado y recuerden que el ejemplo enseña, pero el testimonio arrastra. Muy buenas noches y nos vemos aquí el próximo martes. Gracias, Joaquín. Dios te bendiga a ti y a tu Gracias, familia. bendiciones para todos. Bendiciones para ti.